Primero le quitaron a Claudio X González el billete de la USAID y ahora el SAT tómala, le da tremendo madrazo, le cancela el registro a Mexicanos contra la Corrupción, por lo que ya no podrán recibir donaciones para operar versus la 4T. ¿Qué hará ahora Claudio X González y Amparo Casar? Sin dinero va a estar complicado que el PRIAN siga bajo sus órdenes. ¿Qué harán ahora estos dos personajes? Y es que recientemente, amigos, se habla, pues ya, cómo es que se le acabó el negocio a Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González, pero ya no va a poder recibir donaciones. Bueno, ¿qué pasó, Polo Puga? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta asociación civil fundada por el magnate opositor Claudio X González Guajardo, ha recibido un duro golpe al serle cancelada por el gobierno de México la autorización como donataria autorizada, el privilegio fiscal que le permitió recibir en 8 años consecutivos al menos 300 millones de pesos, repito, en donativos de empresarios que los deducían de impuestos. En este listado de donatarios autorizadas, revocadas y canceladas pendientes de publicar en el Diario Oficial de la Federación, consultada por sin embargo en el portal del sistema del SAT, se habla que la fecha del oficio de revocación a Mexicanos contra la Corrupción es del 14 de enero del 2025, por lo que a partir de esa fecha ya no puede recibir los donativos deducibles de impuestos. Esta determinación del gobierno de México a través de Hacienda se da a conocer luego de que la organización fundada por el señor X y dirigida por María Amparo Casar dejará de recibir también recurso de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, porque el gobierno de Donald Trump ya la liquidó. La USAID le entregó a Mexicanos contra la Corrupción al menos 96 millones de pesos entre el 2018 y enero del 2024. Así, desde su fundación en noviembre del 2015, esta organización civil de Mexicanos contra la Corrupción se quedó sin sus principales fuentes de financiamiento para sus actividades de investigación, litigio estratégico y periodístico, definidas como la oposición al gobierno federal, encabezada primero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum Pardo. Entre enero del 2016 y del 2023 está pendiente el año electoral del 2024. Esta agrupación que dirigió Claudio X González Guajardo mientras articulaba la coalición PRI-PAN-PRD, por cierto, muy fracasada, formalizada en el 2021, recibió más de 500 millones de pesos, de los cuales de estos casi 300 millones fueron donaciones deducibles de impuestos de grandes empresarios que usaron sus fundaciones. En efecto, tal como lo reveló el reportero en 2020, los principales benefactores de esta empresa, de esta organización civil, han sido miembros del Consejo Mexicano de Negocios, el organismo que agrupa a los más ricos del país, entre ellos Claudio X González Laporte, o sea, el papá, Valentín Díez Morodo, Germán Larrea, Antonio del Valle Ruiz y Carlos Álvarez Bermejillo y Alejandro Ramírez Magaña y otros, ¿no? El auge de los donativos deducibles de impuestos, la filantropía como negocio, permitió también a altos sueldos de los directivos de Mexicanos contra la Corrupción, el fundador y primer presidente de este grupo de presión de Claudio X González Jr. Tuvo un sueldo arriba de los 300,000 pesos mensuales, casi 3 veces los 108,000 que ganaba López Obrador, ¿no? Y así es como, bueno, hoy González Laporte, confeso enemigo de López Obrador y quien fue asesor de Carlos Salinas de Gortari, aportó para la empresa de su polluelo como persona física más de 16 millones de pesos, según el informe oficial de la UIF, con cifras a enero del 2024. Díez Morodo, de la cervecera Grupo Modelo, propietario del equipo de fútbol Diablos de Toluca y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, es también amigo de Salinas de Gortari y fue, junto con el papá de Claudio X, uno de los impulsores del desafuero de López Obrador como jefe de gobierno en aquel 2005, como se lo pidieron a Vicente Fox los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios en una reunión el 8 de julio del año 2004 en la residencia de Rómulo O'Farrill.
Germán Larrea, quien también asistió a esa reunión para exigir a Fox el desafuero, financió con 5 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción. Larrea Mota Velasco entregó a esta misma organización los 5 millones de pesos a través de Grupo México, que creció exponencialmente después de que Salinas de Gortari le entregó las concesiones mineras y Ernesto Zedillo los ferrocarriles. Ay, nanita. Y así me puedo ir con el nombre de todos los benefactores que se vieron inmiscuidos en todo este asunto, que estuvieron ahí apoyando por años a Claudio X González. Por otro lado, amigos, amigas, otro golpe a los grupos organizados. En Sonora desmantelan 4 narcocampamentos y aseguran una antena de comunicaciones. Esto no se lo van a decir, por supuesto, los medios chayoteros. ¿Por qué? Porque se quedan callados. Y es que elementos federales llevaron a cabo una serie de operativos en el estado de Sonora que resultaron en un desmantelamiento de cuatro campamentos. Estos campamentos clandestinos y 3 puestos de observación utilizados por los grupos organizados. En estas acciones, además de acabar de destruir las instalaciones, se logró el aseguramiento de una antena de comunicación y varios vehículos, según con el informe de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Puntos estratégicos se localizaban en el municipio de Arizpe, Bacuachi, Nogales y San Luis Río Colorado. Las estructuras operaban como bases logísticas y de vigilancia para grupos delictivos que controlan rutas de tráfico en la región. Bien equipados que estaban, pero se toparon con la 4T. México no se arrodilla ante nadie. Claudia Sheinbaum anuncia a la presidenta de México reformas para evitar la intervención extranjera. Nada de querer pisotear la soberanía del país. En su primera conmemoración del Lábaro Patrio, el 24 de febrero, desde Campo Marte y ante la amedrentación injerencista de Trump, tras designar a los cárteles como terror, y a la mandataria mexicana reiteró su mensaje de defensa irrestricta de la soberanía y dijo: hey, nada de eso, no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o que miraban fuera como ejemplos a seguir. Ahora no, desde que llegó la transformación al gobierno, es claro que reivindicamos que a México se le respete y que no somos colonia ni protectorado de ningún país. Fuerte y contundente el mensaje de la presidenta, que por cierto, pues qué manera, ¿verdad?, de exhibir a Anabel Hernández por todos estos cuentos de ficción que está escribiendo en la actualidad. ¿Qué dijo la presidenta? Reporteros MX, andando un poco en la pregunta del compañero, quien empezó a circular esta versión acerca del abogado fue el viernes, milimétricamente para que se desarrollara el fin de semana, Anabel Hernández. Sí. ¿Esto significa algo para usted? Pues el presidente López Obrador habló mucho de esta persona, ¿no? No tiene sustento lo que dice. Creo que el tercer debate o el segundo debate a la presidencia, la candidata del PRI sacó el libro de Anabel Hernández, porque tiene un último capítulo ahí que es unos inventos, pero unos inventos que no tiene sustento, no tiene base, nada. Y yo le dije, pues mejor, ¿por qué no leemos ciencia ficción, porque es un libro de ficción? ¿Qué madrina le puso la presidenta de México justo a Anabel Hernández?